usted ve este programa en su primer día de emisión, lo va a ver el día del periodista, el 7 de junio. Si lo ve en los sucesivos días que se repite este programa, estaremos ahí cerca. No vamos a decir que es la semana del periodista porque sería demasiado ya, ¿no? Pero sí va a estar cerca de un evento que allá cuando Mariano Moreno creaba el primer diario de la Revolución, la Gaceta Mercantil e Historiográfica del Río de la Plata, se plantea como el día donde, lo que decimos siempre, ¿no? Las efemérides sirven para detenernos a pensar un instante, un momento, sobre algo y ver si podemos mejorar ese algo. Y cuando entonces pensábamos con la producción cómo hacer el cierre del programa de hoy, decíamos, ¿por qué no hacer una mirada del periodismo, de la comunicación, de la información, de las noticias en el presente, pero con aquellos que se están preparando para hacer esto que humildemente estamos haciendo nosotros en el futuro, o ya lo están haciendo como estudiantes avanzados y que sueñan con hacerlo esto cotidianamente? Así que invitamos a dos alumnos ya avanzados de la carrera de Comunicación Social, de Periodismo, del Instituto Superior número 12, Gastón Gori, y acá vienen un poco a hablar con nosotros. Qué compromiso, ¿no? Qué problema. Hablar sobre periodismo, medios de comunicación y demás. Está con nosotros, empezamos por las damas, ¿le parece bien? Sí, Emma Meyer. Y está con nosotros también Emilio Ruiz Carnevale. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a usted. Y yo te quiero decir, igualmente o casi igualmente. Feliz día. Bueno, más que nada. No les falta mucho para recibirse, ¿no? No, pero bueno, no estamos. Pero ya están en el último año de cursado, al menos, de la carrera de periodismo. ¿Y cómo la ven? Pregunta amplia y grande si las hay. ¿Cómo la ven? Empezamos con las damas. Yo, por mi parte, lo empecé y lo vi difícil. Y porque por ahí mucha gente te dice que te vas a morir de hambre o tenés que ir para todos lados, o si querés tener algo fijo, un periodismo institucional, pero después en la carrera te das cuenta que no es así, de que tenés muchas ramas y demasiadas cosas por hacer y que no te vas nunca a encerrar en un solo ámbito y el instituto lo que tiene es que te da de probar varias cosas, digamos. Y yo la veo bien, digamos. Tengo optimismo de que se puede con esa carrera, se puede vivir y poder ser periodista sin tener que estar atrás de una oficina para vivir. ¿Coincidís con la visión de Emma? Coincido, sobre todo en el ámbito de la educación. Yo vengo de otra carrera, que es la carrera de locución. ¿Vos ya sos locutor? Soy locutor, sí. Y me parecía súper importante poder seguir formándome en la rama de la comunicación y por eso hacer comunicación social. Y a su vez hago periodismo deportivo. Con la necesidad de seguir nutriéndome para especializarme en distintas ramas y poder trabajar de alguna de las especialidades que decía Emma, y que hay mucha variedad también que se puede hacer, desde radio a televisión, gráfica, hasta prensa institucional, así que coincide. Además la carrera, a mi entender, es una carrera que está muy buena, me gustan mucho las materias y me parece que sirve para que uno se pueda desarrollar en el ámbito profesional donde uno quiere. Además me parece que ya, ustedes me dirán si es así o no, se rompieron esas barreras de que una vez recibido tenés los medios de comunicación para trabajar y nada más. Digo, los habilita y hasta los capacita y hasta puede invitarlos a trabajar en otros lugares que no necesariamente sea la radio, la prensa gráfica o la tele, ¿no? ¿Es así? Sí, tal cual. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que trabaja en la prensa de algún político, de diputado, en secretarías de comunicación de cualquier institución, desde la municipalidad hasta cualquier ambiente público. Y no es la única, digamos, salida a los medios. Las ONG, los sindicatos también, ¿no? Y por otro lado, las nuevas herramientas tecnológicas permiten que cada uno se pueda desarrollar de manera autónoma, inclusive trabajando desde su propia página web, desde redes sociales, haciendo otro tipo de prensa, podcast, ahora que está muy de moda el tema del sonido, las grabaciones, el off. Entonces uno puede desarrollar sus habilidades o sus destrezas desde otro lugar también. Si yo le pregunto a un casi abogado, a un casi contador, a un casi arquitecto, ¿qué es la abogacía?
qué es la ciencia económica o qué es la arquitectura, seguramente tendrán elementos para decirme. Me parece que no es tan fácil cuando uno le pregunta a un periodista, ¿qué es un periodista? No, porque es todo, digamos, es como que más que nada este año y el año pasado me empezó a pasar que ya durante vos todo el día te sentís así, digamos, todo lo relacionás con algo que podés expresarlo de alguna manera o escribirlo o captarlo para comunicarlo. Es como que un periodista es todo el día. ¿Es un sábelo todo? No, sabe de un poco, sabe de una cosa y otra no, pero poner un abogado es abogado cuando está con su expediente o con un cliente, yo lo siento así. Sí. Y un periodista sos siempre, cuando viajás, cuando te tomás el colectivo, sos periodista en todo momento. Uno cuando es chiquito siempre sueña con salvar al mundo y hay frases que dicen que demasiado difícil es la profesión del periodista como para querer salvar al mundo. Y por otro lado, en base a lo que decía Emma, es muy difícil describir lo que significa la profesión. Pero por el otro lado también es muy importante esto de que tengamos algo para decir y algo para contar y algo para dejar, no solo de la información, sino que también el periodista es el que siembra ciertas dudas o que no los deja solo con un mensaje de información al oyente, al televidente, a quien nos consume, sino que también siembra cierta duda en todos los mensajes. Muchos dicen que también el periodismo es el que da el cachetazo a la comodidad diaria de las personas. Ustedes que están tocando el timbre para entrar a la casa de esta familia de periodistas. Están en el momento indicado para hacer una mirada. ¿Cómo está el periodismo en Santa Fe? ¿Cómo lo ven al periodismo en Santa Fe? La verdad, Y es complicado. Se ve bastante, tenés buenos periodistas que siempre tienen esa mirada objetiva ante todo, pero también no hablando de una objetividad dura y estricta, digamos, una objetividad de que toman toda la información que tienen a su alrededor y que te pueden plasmar en la realidad, que es así, digamos. Y después están los periodistas que bueno, en las mismas redes sociales, cualquier ciudadano puede ser periodista, sí, con solo comentar una foto o publicar lo que le pasó y ser opinólogo. Sí, el periodista ciudadano, como se llama ahora, ¿no? Sí. Coincido en que hay de todo un poco y como en todas las profesiones, hay buenos periodistas y otros no tanto. Pasa también que con este fenómeno de las redes sociales hay mucha información y también hay más trabajo para quienes somos lo más profesional posible para chequear información, porque ocurre también que con la viralización de ciertos temas y por tener la primicia muchos medios se olvidan del chequeo y sale esa información por ser una primicia. Y sin embargo después nos encontramos con que la noticia era otra y no esa primicia, entre comillas. Sí, esto de decir de qué es buen periodista y qué no, digamos, yo lo tomo como el bueno periodista, el que te deja pensando, ¿no? El que te hace reflexionar, y el mal periodista sería el que te quiere imponer algo, digamos. Yo encontré esta información, tomala o dejala, si la tomás bien y si no bien. El buen periodista te deja pensando, recalculando, digamos, te dan ganas de buscar más información, de seguir ese suceso, digamos, y es lo que también habla Emi de esto de la primicia. O sea, hay una frase de Gabriel García Márquez que dice que la mejor noticia no es la última, sino la mejor dada, digamos, la mejor explicada, la mejor contada o la mejor investigada, y eso debe ser un buen periodista para mí. Todo esto que dijeron, ¿será de bruces con esta nueva vertiente del periodismo militante? Porque hablaron de la verdad ante todo, la honestidad, la noticia mejor contada. ¿El periodismo militante entonces existe, no existe? ¿Se puede ser periodista y militante? Yo creo que sí. Yo le tengo mucho respeto a la palabra militancia. Porque me parece que uno no solo es un militante político partidario que defiende ciertos partidos políticos, ciertos referentes, sino que también existe el periodismo que milita otras causas, milita causas de género, causas que tienen que ver con la ecología, con el medio ambiente. Entonces me parece que el periodismo militante sí existe, pero que me parece es mucho más amplio que solo de política partidaria. Sí, eso está bueno aclararlo, porque uno dice, yo cuando empecé la carrera te dicen periodismo militante y yo ya lo tomaba como,
yo que mucho a la política no me gusta meterme, digamos, desde el periodismo, y es verdad que vos lo podés practicar de distintas maneras, desde un periodismo ambiental, no sé, crítico, literario, o sea, un montón de militancia, y sí, yo creo que va muy de la mano, pero hay que saber igual ejercerlo, porque hay muchas personas que por ahí lo confunden, o sea, son dos palabras bastante pesadas y que hay que saber diferenciarlas. Coincido con ustedes que uno puede abrazar una causa y desde ahí hacer periodismo. Me refería más a lo que se planteó el último tiempo, sobre todo a partir de dos ideas, dos proyectos, dos miradas de país, si querés. Digo, para ser absolutamente claro, 678 era uno y Clarín era otro, y desde ese lugar uno sabía qué iba a ver, qué iba a escuchar, y qué no iba a ver y no iba a escuchar nunca. Desde ahí les pregunto. Sí, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con esa clase de periodismo que en muchos casos no se hace, a mi entender, ¿no? No se hace periodismo, sino que se hace o propaganda o publicidad de ciertos actos de gobierno, de ciertos políticos de turno o de ciertos... ¿Eso no es periodismo? Para mí es más publicidad o propaganda de determinados hechos. Me parece hacer periodismo es otra cosa. ¿Qué sería? Y buscar otras miradas y ser, la palabra no es neutral, pero sí lo más sincero posible en cuanto a información, y muchas veces pasa con este periodismo que está desde un lado, porque a veces se dice de un lado al otro, los buenos y los malos. Me parece que no hay ni periodistas buenos ni periodistas malos, me parece que cada cual tiene su verdad y que cada cual tiene su convicción, y por eso me parece que el periodismo es otra cosa que da otras herramientas con la información a las personas, y desde otro lugar, me parece, no desde este lugar absolutamente desde una convicción bastante cerrada muchas veces. ¿Emma? Sí, sabemos que el periodismo objetivo realmente no existe, no se puede dar un 100% de objetividad a lo que uno diga, pero en cuanto al periodismo de militancia, que vos decís, en cuanto a los partidos políticos, yo creo que no se debería tomar un poco más esa objetividad, vamos, de no tirarte siempre para un lado, porque lo que yo siento que son armas de guerra, digamos, esos dos, digamos, periodismo, militancia, se tiran entre ellos y no hay, digamos, es lo que como que uno recibe, solo recibe y no puede pensar o no puede deducir lo que pasó, y por ahí es porque cada uno está muy, como, no sé cómo decir, cerrado así en eso, y por ahí es demasiada subjetividad, y por ahí también está bueno tomar esto de la objetividad en cuanto a un hecho, a un suceso, de ver en realidad lo que pasó, de encontrar las maneras de explicarlo. Sí, quizás ser también uno como periodista lo más ecuánime posible a la hora de comunicar este tipo de cosas. Vuelven para atrás, un par de años atrás, tienen la posibilidad de mirar para atrás y decir, vuelvo. ¿Se vuelven a anotar para estudiar periodismo? Y no sé si los encontraríamos, pero sí, por supuesto. Sí, sin duda. Sí. ¿Emma también? Sí. Y creo que me anotaría directamente a comunicación, porque yo me había anotado locución y no había quedado. Vos te anotaste a locución y no quedaste. Pero creo que iría directamente a comunicación. Puedes hacer como él, termina ahora y en locución. Sí, es la idea. Sí, la idea es siempre seguir. Gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Programa, como hacemos habitualmente, con diferentes temas, diferentes perfiles. Menos mal que dejamos esta mesa para el final, porque la verdad que venimos hablando de, otra vez, familias que están sufriendo la inundación. Y una de las preguntas que hablamos, y que volvemos a decirlo, y ya lo dijimos en más de una oportunidad, y uno lo dice con todo respeto, y uno entiende el cambio climático, las contingencias, que hay familias que viven en lugares donde en algún momento ese fue el espacio del río. Pero estamos en el siglo XXI, ¿no? Si es cierto que el hombre llegó a la luna, porque hasta eso dudamos ahora, llegó en 1969. Y todavía en el 2017 estamos viendo que si llueve mucho, la gente se inunda. Y que pareciera que no podemos, o no queremos. No podemos o no queremos ver cómo hacemos para que este tema no sea un conflicto. Y hablamos de la situación comercial, hablamos de comerciantes que la están pasando mal. Esto es un engranaje, ¿no? Si la gente no vende es porque otros no compran, y si la gente no compra es porque no le está yendo bien. Digo, menos mal que dejamos esta mesa para el final, que al menos da un aire de optimismo
y los chicos dicen que volverían a estudiar periodismo, seguramente para estar de acá a un tiempo en este lugar, haciendo un programa donde haya noticias seguramente mucho más lindas y más agradables que contar. Con ese desafío nos vamos para encontrarnos, creo que la semana que viene ya con Osvaldo aquí en la mesa, ojalá así sea, para seguir discutiendo y aportando los temas que nos pasan. Gracias por todo, hasta la semana que viene.